En esta presentación veremos las reglas de las derivadas y algunos ejemplos de sus aplicaciones. Derivada de una función constante. La función constante es de la forma f de x igual a k, donde k es un número real. La derivada de esta función es f' de x igual a 0. Ejemplos. Si f de x es igual a 17, su derivada f' de x es igual a 0. Para g de x igual a menos 691, g' de x es 0. Dada la función h de x igual a 5 tercios, su derivada h' de x es 0. Para la función d de n igual a menos 4 quinceavos, la derivada d' de n es igual a 0. Si se tiene la función p de t igual a más 8, en este caso la variable que define la función es t, por lo tanto a se considera una constante, y en este caso p' de t es igual a 0. Dada la función w de x igual a 7b al cuadrado menos 8, la variable que define la función es x, por lo tanto b es una constante. Podemos concluir así que w' de x es 0. En la función f de w igual a 6m al cubo menos 5n más 2, la variable que define la función es w, por tanto m y n se consideran constantes, llegando así a que f' de w es igual a 0. En la función h de t igual a menos 9x al cubo, la variable que define la función es t, por lo tanto x en este caso es una constante, y podemos decir que h' de t es igual a 0. Derivada de una función lineal. La función lineal es de la forma f de x igual a k por x más b, donde k y b son números reales. La derivada de esta función es f' de x igual a k, la cual representa la pendiente de la recta. Ejemplos. En la función f de x igual a 6x menos 7, la derivada f' de x es igual a 6. Para g de x igual a menos 5x, la derivada es g' de x igual a menos 5. Dada la función h de x igual a 5 novenos de x más 2, su derivada h' de x es 5 novenos. Para la función p de t igual a 8t más un séptimo, su derivada p' de t es igual a 8. En la función d de n igual a menos 4 quinceavos por n, la derivada es d' de n igual a menos 4 quinceavos. Para w de x igual a 7x más b, como la variable que define la función es x, en este caso la letra b representa a una constante. Tenemos así que w' de x es igual a 7. Dada la función f de w igual a 6w menos 5m al cubo, la variable que define la función es w, por lo tanto 5m al cubo es un término que representa una constante. Podemos decir entonces que f' de w es 6. Para la función h de t igual a menos 9t menos 2x, la variable que define la función es t, por lo tanto menos 2x se considera como una constante, llevando así a que h' de t sea igual a menos 9. Derivada de una potencia. La derivada de una función de la forma f de x igual a k por x a la n, donde k y n son números reales, es f' de x igual a n, que es el exponente al que está elevado la variable, multiplicada por k, que es el coeficiente de la variable, por x elevado a un exponente que corresponde a una unidad menor del que tenía inicialmente en la función, es decir, elevado a la n-1. Veamos unos ejemplos. En la función f de x igual a 5x al cuadrado,
La derivada f' de x va a ser igual a 2, que es el exponente de la variable en la función, multiplicado por 5, que es el coeficiente de la variable, por x elevado a la 2 menos 1. Es decir, disminuimos en una unidad el exponente de la variable. Al resolver operaciones, multiplicamos 2 por 5, nos da 10 y x queda elevado al exponente 1, ya que 2 menos 1 da 1. En la función p de t igual a menos 7 por t a la menos 4. La derivada p' de t va a ser igual a menos 4, que es el exponente de la variable, multiplicado por menos 7, que es el coeficiente, por t elevado a la menos 4 menos 1. Restamos una unidad al exponente de la variable. Al resolver operaciones aplicando las leyes de los signos, tenemos que menos 4 por menos 7 es 28 y t queda elevado al exponente menos 5, ya que menos 4 menos 1 da menos 5. Concluimos entonces que p' de t es 28 por t a la menos 5. En el caso de h de x igual a 3 quintos por x a la 4. La derivada h' de x va a ser igual a 4, que es el exponente de la variable, multiplicado por 3 quintos, que es el coeficiente, por x elevado a la 4 menos 1. El exponente de la variable es 4, lo estamos disminuyendo en una unidad. Al resolver operaciones, multiplicamos 4 por 3 quintos, obtenemos 12 quintos. Al restar el exponente, 4 menos 1 nos da 3. Concluimos entonces que h' de x es 12 quintos por x al cubo. En la función f de w igual a w a la 9. En este caso, el coeficiente de la w es 1. Entonces, f' de w va a ser 9, que es el exponente de la variable, multiplicado por 1, que sería el coeficiente, por w elevado a la 9 menos 1. Disminuimos en una unidad el exponente que tenía inicialmente la variable. Resolviendo operaciones obtenemos que f' de w es 9 por w a la 8. En el caso de la función d de n igual a menos 4 treceavos por n elevado a la 2 novenos. La derivada de' de n va a ser 2 novenos, que es el exponente de la variable, multiplicado por menos 4 treceavos, que es el coeficiente, por n elevado a la 2 novenos menos 1. Si resolvemos las operaciones al multiplicar 2 novenos por menos 4 treceavos, obtenemos menos 8 117avos. Aquí hemos aplicado multiplicación de fracciones y la ley de los signos de la multiplicación de números reales. Al restar 2 novenos menos 1 es lo mismo que tener 2 novenos menos 9 novenos, ya que en una unidad tenemos 9 novenos. Ese 2 novenos menos 9 novenos corresponde al exponente de la variable n. Resolviendo entonces la operación que hay en el exponente, tenemos que d' de n sería menos 8 117avos por n a la menos 7 novenos. Aplicando las propiedades de la potenciación que nos permiten escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo, tendríamos que la derivada de' de n es menos 8 sobre 117, que multiplica a n a la 7 novenos. Si aplicamos la propiedad de la potenciación que permite escribir una potencia de exponente fraccionario como una raíz, donde el denominador del exponente indica el índice de la raíz y el numerador del exponente indica el exponente al cual le está elevado el radicando o la base de la potencia. Tenemos entonces que d' de n sería menos 8 sobre 117, que multiplica a la raíz novena de n elevado a la 7. Derivadas de las funciones trigonométricas. Las fórmulas que se aplican para derivar las funciones trigonométricas son: si f de x es seno de x, su derivada f' de x es coseno de x. Para f de x igual a coseno de x, la derivada es f' de x igual a menos seno de x. La derivada de la función f de x igual a tangente de x es f' de x igual a secante cuadrado de x.
para la función f de x igual a cotangente de x, se tiene que su derivada es f' de x igual a menos cosecante al cuadrado de x. Si la función es f de x igual a secante de x, la derivada f' de x es secante de x por la tangente de x. Por último, para la función f de x igual a cosecante de x, su derivada es f' de x igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Las fórmulas que se aplican para derivar las funciones trigonométricas inversas son: si f de x es arcoseno de x, su derivada f' de x es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Para f de x igual a arcocoseno de x, la derivada f' de x es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. En el caso de f de x igual a arcotangente de x, la derivada f' de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Para f de x igual a arcocotangente de x, la derivada f' de x es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. En el caso de la función f de x igual a arcosecante de x, la derivada es f' de x igual a 1 sobre x que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y por último, para la función f de x igual a arcocosecante de x, la derivada f' de x es menos 1 sobre x que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Regla de la cadena. Esta regla se aplica para funciones compuestas, es decir, para funciones de la forma f de x igual a g de h de x. La derivada es f' de x igual a g' de h de x por h' de x. Es decir, primero se deriva la función externa, que en este caso es g, y que se puede entender como la última operación que se realizaría en la función. Esta derivada se multiplica por la derivada de la función interna, que en este caso sería h' de x. Aquí es conveniente tener en cuenta el orden en que se realizan las operaciones y se aplica la regla derivando desde la última operación hasta la primera. Veamos ahora un ejemplo. Dada la función f de x igual a x al cubo más 5x menos 8, todo elevado al cuadrado. Podemos identificar que cuando se da un valor a x, la última operación que se realiza es la potencia de elevar al cuadrado. Antes de ello se deben resolver las operaciones que están dentro del paréntesis, teniendo en cuenta la jerarquía de las mismas. Primero la potencia y la multiplicación, luego sumas y restas. Tenemos entonces que por regla de la cadena, f' de x correspondería a, primero debemos derivar la potencia. Para ello, bajamos el exponente que es 2, dejamos la misma base, que es x al cubo más 5x menos 8, y el exponente de esa base va a ser una unidad menor que el de la función original, en este caso 2 menos 1. Esta expresión debemos multiplicarla por la derivada de la expresión que aparece dentro del paréntesis, es decir, la base de la potencia. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 8 es 0, ya que 8 es una constante. Resolviendo las operaciones, tendríamos que f' de x es 2 que multiplica a x al cubo más 5x menos 8 por 3x al cuadrado más 5. Si aplicamos la propiedad distributiva para resolver las operaciones entre los dos paréntesis, tendríamos que f' de x es 2 que multiplica a 3x al cuadrado, 3x a la 5, que es el producto de x al cubo por 3x al cuadrado, más 5x a la 3, que sería el producto de x al cubo por 5, más 15x al cubo, que es el producto de 5x por 3x al cuadrado, más 25x, que corresponde a la multiplicación de 5x por 5, menos 24x al cuadrado, que lo obtenemos al multiplicar menos 8 por 3x al cuadrado, y menos 40, que lo obtenemos al multiplicar menos 8 por 5.
Podemos volver a aplicar la propiedad distributiva multiplicando el 2 por todos los números que hay dentro del paréntesis. Tenemos entonces 2 por 3x a la 5 es 6x a la 5. 2 por 5x al cubo es 10x al cubo. 2 por 15x al cubo es 30x al cubo. 2 por 25x nos da como resultado 50x. Al multiplicar 2 por menos 24x al cuadrado, obtenemos menos 48x al cuadrado. Y si multiplicamos 2 por menos 40, obtenemos menos 80. En este caso, 10x al cubo y 30x al cubo son términos semejantes, ya que tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Al reducir estos términos, tenemos entonces que f' de x es 6x a la 5 más 40x al cubo, que corresponde al resultado de sumar 10x al cubo más 30x al cubo, menos 48x al cuadrado más 50x menos 80. Miremos otro ejemplo de aplicación de la regla de la cadena. Si tenemos la función p de x igual a menos seno de 2x al cuadrado más raíz de 5x más 2. En este caso, la última operación que debemos resolver es aplicar la función seno. Si le damos un valor a x, primero tendríamos que resolver la potencia. En el caso de la raíz cuadrada, resolver la operación que está dentro de la raíz, luego sacar la raíz cuadrada, sumar los dos términos y aplicar la función seno y cambiándole el signo, que nos daría menos seno del ángulo. Entonces, tenemos que esta función la podemos escribir también como menos seno de 2x al cuadrado más 5x más 2 elevado a la sub medio. Para facilitar la aplicación de la derivada, podemos escribir la raíz como una potencia de exponente fraccionario, donde el índice de la raíz, que en este caso es 2 y que no se acostumbra a escribir cuando es 2, corresponde al denominador del exponente de la potencia, y el numerador, que sería el exponente al cual está elevado el radicando, que en este caso 5x más 2 está elevado a la 1, corresponde al numerador del exponente de la potencia. Tenemos entonces que p' de x sería, como la última operación que realizamos es la función seno, pero está con signo negativo, la derivada de seno, por lo que habíamos visto en las reglas anteriores, es coseno. Por lo tanto, la derivada de menos seno va a ser menos coseno. Dejamos el mismo ángulo, que en este caso es 2x al cuadrado más 5x más 2 elevado a la 1 medio. Ahora tenemos que derivar la función interna, es decir, el ángulo que está siendo afectado en el caso de la función inicial por la función seno. La derivada de 2x al cuadrado es 2, que es el exponente, que multiplica a 2, que es el coeficiente, por x elevado a la 2 menos 1. Hemos aplicado aquí la regla de la potencia. Más 1 medio, bajamos el exponente de la potencia, que multiplica a 5x más 2, que es la base, elevado a la 1 medio menos 1. Pero como la base de esta potencia es una función, que es 5x más 2, tenemos que derivar esta función. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 2 es 0. Al resolver operaciones, obtendríamos que p' de x es menos coseno de 2x al cuadrado más 5x más 2 elevado a la 1 medio multiplicado por 4x más 1 medio por 5x más 2 elevado a la menos 1 medio, ya que 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio, y esto multiplicado por 5. Si aplicamos la propiedad de la potenciación, que nos permite escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo, y para ello bajamos la potencia del numerador al denominador, obtenemos la expresión menos coseno de 2x al cuadrado más 5x más 2 elevado a la 1 medio, que multiplica a la expresión 4x más 5 sobre 2 por 5x más 2 elevado a la 1 medio. Escribiendo esa potencia o esas potencias de exponente fraccionario como raíces, tendríamos que p' de x es menos coseno de 2x al cuadrado más raíz cuadrada de 5x más 2 multiplicado por
la expresión 4x más 5 sobre 2 por raíz de 5x más 2. Derivada de las funciones logarítmicas. Cuando la función es de la forma f de x igual al logaritmo en base a de g de x con g de x mayor que 0, la derivada f' de x sería 1 sobre g de x por el logaritmo natural de a por g' de x. Aquí estamos aplicando regla de la cadena, ya que el logaritmo sería una función externa que está afectando a una función interna que es g de x. Logaritmo natural de a corresponde al logaritmo natural de la base del logaritmo al cual está expresada la función inicial. Para el caso particular de f de x igual al logaritmo en base a de x con a mayor que 0 y diferente de 1, tenemos que f' de x sería 1 sobre x por el logaritmo natural de a, ya que la derivada de x es 1. Ejemplos. En la función f de x igual al logaritmo en base 3 de 5x al cuadrado menos 4x. La derivada f' de x sería 1 sobre la expresión 5x al cuadrado menos 4x que multiplica al logaritmo natural de 3, que es la base del logaritmo de la función inicial. Todo esto tenemos que multiplicarlo por la derivada de 5x al cuadrado menos 4x. Para hallar la derivada de 5x al cuadrado, aplicamos la regla de la potencia. Bajamos el exponente, que es 2, lo multiplicamos por el coeficiente, que es 5, y el exponente de la variable, que es x, lo disminuimos en una unidad, quedando en 2 menos 1. La derivada de menos 4x es menos 4. Al resolver las operaciones nos quedaría que f' de x es 1 sobre la expresión 5x al cuadrado menos 4x multiplicada por el logaritmo natural de 3 y todo ese cociente multiplicado por 10x menos 4. Si resolvemos la multiplicación de las expresiones nos quedaría que f' de x es 10x menos 4, todo eso dividido la expresión 5x al cuadrado menos 4x por logaritmo natural de 3. Para el caso de la función w de t igual al logaritmo en base 4 de seno al cubo de 2t sumado con 7t, tendríamos que w' de t sería 1 sobre seno al cubo de 2t más 7t por el logaritmo natural de 4, que es la base del logaritmo de la función inicial, multiplicado por la derivada de seno al cubo de 2t más 7t. Cuando derivamos seno al cubo de 2t, tenemos que tener en cuenta que la última operación que resolvemos en este caso es la potencia. Por eso, esta es la primera operación que debemos derivar. Como el exponente es 3, bajamos el exponente 3, dejamos la misma base que sería seno de 2t y disminuimos en una unidad del exponente. 3 menos 1 da 2. Por eso nos queda 3 seno al cuadrado de 2t. Pero ahora esta expresión por regla de la cadena tendríamos que multiplicarla por la derivada de seno de 2t. La derivada de seno de x es coseno de x. Por tanto, la derivada de seno de 2t será coseno de 2t. Ahora bien, como el ángulo 2t también es una función, aplicando regla de la cadena, tenemos que multiplicar toda esa expresión que hemos escrito por la derivada de 2t, que en este caso es 2. Así, 3 seno al cuadrado de 2t por coseno de 2t por 2 es la derivada de seno al cubo de 2t. Ahora, esa expresión la vamos a sumar con la derivada de 7t, que sería 7. Al resolver operaciones, podemos multiplicar 3 por 2, que nos da 6, y nos quedaría que w' de t es 1 sobre seno al cubo de 2t más 7t, que multiplica al logaritmo natural de 4, toda esa expresión multiplicada por la expresión 6 seno cuadrado de 2t coseno de 2t más 7. Si resolvemos la multiplicación entre las dos expresiones, nos quedaría que w' de t es 6 seno al cuadrado de 2t coseno de 2t más 7, todo eso dividido la expresión seno al cubo de 2t más 7t, que multiplica al logaritmo natural de 4. Continuando con la derivada de las funciones logarítmicas,
si la función es de la forma f de x igual al logaritmo natural de g de x, la derivada es f' de x igual a 1 sobre g de x por g' de x. En este caso, la base de los logaritmos naturales es e, por eso en el denominador no aparece el logaritmo natural de la base, ya que el logaritmo natural de e es 1. Y entonces la derivada de L del logaritmo natural de g de x es 1 sobre g de x por g' de x. En el caso particular de f de x igual al logaritmo natural de x, su derivada es f' de x igual a 1 sobre x, ya que la derivada de x es 1. Veamos unos ejemplos de aplicación. Si f de x es logaritmo natural de la expresión raíz de 2x menos 7x al cubo, la derivada f' de x va a ser 1 sobre la expresión raíz de 2x menos 7x al cubo que multiplica a la derivada de raíz de 2x menos 7x al cubo. Para hallar la derivada de raíz de 2x podemos escribir esta expresión como una potencia. La raíz de 2x es lo mismo que 2x a la 1 medio. Por eso su derivada va a ser 1 medio por 2x a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, por la derivada de 2x, que es 2. Ahora, la derivada de menos 7x al cubo es menos 21x al cuadrado, ya que bajamos el exponente, que es 3, y lo multiplicamos por menos 7, nos da menos 21, y si disminuimos en una unidad del exponente, que es 3, nos quedaría la expresión elevada al cuadrado. Al aplicar propiedades de la potenciación que permiten escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo, tendríamos que f' de x es 1 sobre la raíz de 2x menos 7x al cubo, que multiplica a la expresión 1 sobre 2 por 2x elevado a la 1 medio, multiplicado por 2 menos 21x al cuadrado. Al resolver la multiplicación de las expresiones y aplicar la propiedad de la potenciación que permite escribir una potencia de exponente fraccionario como una raíz, tendríamos que f' de x es 1 sobre la expresión raíz de 2x menos 7x al cubo, que multiplica a la expresión 2 sobre 2 raíz de 2x menos 21x al cuadrado. Simplificando, el 2 que multiplica y el 2 que divide, nos quedaría que f' de x es 1 sobre la expresión raíz de 2x menos 7x al cubo, multiplicado por la expresión 1 sobre raíz de 2x, restado con 21x al cuadrado. En este otro ejemplo tenemos h de x igual al logaritmo natural de la expresión 5x al cubo más 2x menos 8 más seno de 3x más 1. La derivada h' de x va a ser 1 sobre la expresión 5x al cubo más 2x menos 8 más seno de 3x más 1 por la derivada de 5x al cubo más 12x menos 8 más seno de 3x más 1. Para hallar la derivada de 5x al cubo aplicamos la regla de la potencia. Bajamos el exponente a multiplicar al 5 y le restamos una unidad al exponente. Por tanto, la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. La derivada de 2x es 2. La derivada de 8, que es una constante, es 0. Para derivar seno de 3x más 1 tenemos que aplicar la regla de la cadena. Primero derivamos la función externa, que en este caso es la función trigonométrica seno. La derivada de seno es coseno. Por eso nos quedaría que la derivada de seno de 3x más 1 es coseno de 3x más 1. Y la derivada de 3x más 1 es 3. Entonces, h' de x sería 1 sobre la expresión 5x al cubo más 2x menos 8 más seno de 3x más 1, que multiplica a la expresión 15x al cuadrado más 2 más 3 por coseno de 3x más 1. Si resolvemos la multiplicación de las dos expresiones, nos quedaría h' de x igual a 15x cuadrado más 2 más 3 por coseno de 3x más 1, todo eso dividido la expresión 5x al cubo más 12x menos 8 más seno de 3x más 1. Derivada de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales se caracterizan porque la variable se encuentra en el exponente.
Para el caso de la función f de x igual a elevado a la g de x, la derivada f' de x es a elevado a la g de x por el logaritmo natural de a, que es la base de la potencia, por g' de x, que sería la derivada del exponente. En el caso particular de f de x igual a la x con a mayor que 0 y diferente de 1, f' de x sería a elevado a la x por el logaritmo natural de a, que es la base de la potencia. En este caso la derivada de x es 1, por eso no lo escribimos y queda que la derivada f' de x es a la x por logaritmo natural de a. Miremos unos ejemplos. Si f de x es 17 elevado a la expresión 2x más 5, la derivada f' de x va a ser 17 elevado a la 2x más 5 multiplicado por el logaritmo natural de 17, que es la base de la potencia, y esto multiplicado por la derivada de 2x más 5, que es 2. Organizando la expresión, tendríamos que f' de x es 2 por logaritmo natural de 7 por 17 elevado a la expresión 2x más 5. En el caso de w de x igual a 72 elevado a la expresión 2x al cuadrado más 5x menos 8, la derivada w' de x va a ser 72 elevado a la expresión 2x al cuadrado más 5x menos 8 por el logaritmo natural de 72, que es la base de la potencia, por la derivada del exponente, es decir, la derivada de 2x al cuadrado más 5x menos 8. La derivada de 2x al cuadrado es 4x, la derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 8 es 0 por ser una constante. Al resolver operaciones tendríamos que w' de x es 72 elevado a la expresión 2x al cuadrado más 5x menos 8, esto multiplicado por el logaritmo natural de 72 y por 4x más 5. Si tenemos la función h de t igual a menos 9 elevado a la expresión raíz de 2t más 5, la derivada h' de t va a ser menos 9 elevado a la raíz de 2t más 5. Fijémonos que en este caso la base es 9 positivo. Si la base fuera negativa, debería estar el menos 9 dentro de un paréntesis. Por eso dejamos la misma expresión menos 9 elevado a la raíz de 2t más 5 por el logaritmo natural de 9. 9 es la base de la potencia, por eso escribimos logaritmo natural de 9. Por la derivada del exponente, el exponente de raíz de 2t más 5. Para derivar la raíz de 2t, podemos escribirlo con exponente fraccionario o pensar que su equivalente es 2t elevado a la 1 medio. Entonces, la derivada de 2t elevado a la 1 medio sería 1 medio por 2t elevado a la menos 1 medio por la derivada de 2t, que sería 2. Y la derivada de 5 es 0. Al resolver las operaciones tendríamos que h' de t es menos 9 elevado a la expresión raíz de 2t más 5, esto multiplicado por logaritmo natural de 9 y por 2 medios por 2t elevado a la menos 1 medio. Simplificando y aplicando las propiedades de la potenciación, que permiten escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo y una potencia de exponente fraccionario como una raíz, tendríamos que h' de t es menos 9 elevado a la expresión raíz de 2t más 5 multiplicado por logaritmo natural de 9 y por 1 sobre raíz de 2t. Al resolver las operaciones y reducir esto a una sola fracción, tendríamos que h' de t es menos 9 elevado a la raíz de 2t más 5, esto multiplicado por logaritmo natural de 9, todo sobre la raíz de 2t. Derivada de una constante por una función. La derivada de una función de la forma k por g de x, donde k es un número real, es f' de x igual a k por g' de x. En otras palabras, la derivada de una constante por una función es lo mismo que la constante por la derivada de la función. Ejemplo, si f de x es 17x,
Aunque en este caso se puede aplicar alguna de las reglas vistas anteriormente, también podríamos aplicar esta regla, ya que la función se puede interpretar como la constante 17 que multiplica a la función idéntica x. Entonces, la derivada f' de x sería 17 por la derivada de x, que es 1, es decir, 17. En el caso de g de x igual a menos 691 por x al cuadrado, la derivada sería g' de x igual a menos 691, que es la constante, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Al resolver operaciones obtenemos menos 1382x, que sería g' de x, que corresponde a la derivada de la función g de x. Si h de x es 5 tercios por seno de x, la constante es 5 tercios que multiplica a la función seno de x. Entonces, h' de x sería la constante 5 tercios por la derivada de la función seno de x, que es coseno de x. Concluimos entonces que h' de x es 5 tercios por coseno de x. En el caso de m de t igual a 9 por la raíz cuadrada de la expresión 2t más 5. La constante en este caso es 9, que multiplica a la función raíz cuadrada de 2t más 5. Entonces, m' de t sería 9 que multiplica a la derivada de raíz de 2t más 5. Si escribimos la raíz de 2t más 5 como una potencia de exponente fraccionario, tendríamos 2t más 5 elevado todo a la 1 medio. Por tanto, aplicando la regla de la potencia, su derivada sería 1 medio por la expresión 2t más 5 elevado a la menos 1 medio por la derivada de 2t más 5, que sería 2 más 0. Resolviendo operaciones tendríamos que m' de t es 9 multiplicado por 1 sobre 2 por la expresión 2t más 5 elevado a la 1 medio por 2. Aquí también hemos aplicado la propiedad de la potencia, que permite escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo. Para ello, bajamos la expresión que está en el numerador con exponente negativo al denominador y la escribimos con exponente positivo. Al resolver las operaciones y simplificar, ya que 2 está multiplicando y aquí este 2 está dividiendo, podemos por tanto cancelarlos o simplificarlos. Nos quedaría que m' de t es 9 sobre la raíz cuadrada de 2t más 5. Aquí también hemos aplicado la propiedad de la potenciación, que permite escribir una potencia de exponente fraccionario como una raíz. Como el denominador del exponente es 2, el índice de la raíz es 2, o sea que nos indica que es una raíz cuadrada. El numerador del exponente es 1, quiere decir que la expresión 2t más 5 está elevado a la 1. Derivada de la suma o resta de funciones. La derivada de una función de la forma f de x igual a g de x más o menos h de x es f' de x igual a g' de x más o menos h' de x. En otras palabras, se puede decir que la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de las funciones que conforman la función inicial. En los ejemplos que trabajaremos a continuación, podremos también aplicar algunas de las otras reglas que hemos visto anteriormente. Si tenemos f de x igual a 5x al cuadrado más 3 cuartos de x a la 5 menos 7b más coseno de x. En este caso tenemos la suma de 4 funciones. Una función sería 5x al cuadrado, otra función es 3 cuartos x a la 5, otra función es 7b y otra función es coseno de x. Démonos cuenta que como la variable que define la función es x, el término 7b está representando una constante. La derivada de f' de x será la derivada de 5x al cuadrado, que es 10x. La derivada de 3 cuartos x a la 5, que sería 5 por 3 cuartos por x a la 4, es decir, 15 cuartos de x a la 4. La derivada de 7b es 0, ya que en este caso 7b es una constante, más la derivada de coseno de x, que sería menos seno de x. Reduciendo términos y resolviendo operaciones, nos quedaría que f' de x es 10x
más 15 cuartos de x a la 4 menos seno de x. En el caso de la función p de t igual a 9t a la menos 4 menos 5t a la 6 más 8n. La variable que define la función es t, por tanto 8n es una constante. P' de t, ¿qué sería? La derivada de la primera función que conforma p de t, que sería 9t a la menos 4. La derivada de 9t a la menos 4 es, bajamos el exponente que es menos 4 a multiplicar a 9, por eso obtenemos menos 36. Y la variable t quedaría elevada a un exponente que es una unidad menor que el que tiene inicialmente. Menos 4 menos 1 da menos 5. Por eso la derivada de 9t a la menos 4 es menos 36t a la menos 5. Ahora, la derivada de menos 5t a la 6 sería menos 30t a la 5. Se obtiene al multiplicar 6 por menos 5 y al disminuir en una unidad del exponente. Como el exponente es 6, al restarle 1 nos da 5. La derivada de 8n es 0. Al reducir términos, nos quedaría que p' de t es menos 36t a la menos 5 menos 30t a la 5. Como en este caso el primer término tiene exponente negativo, para escribir el resultado con exponente positivo aplicamos la propiedad correspondiente de la potenciación y nos quedaría que p' de t es menos 36 sobre t a la 5 menos 30 por t a la 5. Derivada de un producto de funciones. Las funciones de la forma f de x igual a g de x por h de x tienen como derivada a f' de x igual a g de x por h' de x más h de x por g' de x. Es decir, que la derivada de un producto de funciones es igual al primer factor o primera función por la derivada del segundo factor o segunda función más el segundo factor o segunda función por la derivada del primer factor o primera función. En este caso hay que tener en cuenta que, como tanto la suma como la multiplicación son operaciones que cumplen la propiedad conmutativa, es decir, que en ellas el orden en que se escriban los términos o factores respectivamente no afecta el resultado, esta expresión de la derivada de un producto de funciones puede escribirse de diferentes maneras. Ejemplo: si tenemos la función f de x correspondiente al producto de la expresión 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x más 9, que multiplica la expresión raíz de 7x al cuadrado menos 3 más 9 tangente de x, la derivada f' de x va a ser la primera función o primer factor, que sería 2x al cubo más 5x cuadrado menos 8x más 9, por la derivada del segundo factor o segunda función. Para hallar la derivada de raíz de 7x al cuadrado menos 3, tenemos que tener en cuenta que esta expresión la podríamos escribir con exponente fraccionario. Sería 7x al cuadrado menos 3 todo elevado a la 1 media. Por tanto, su derivada sería 1 medio por 7x al cuadrado menos 3 elevado todo a la menos 1 medio por la derivada de 7x al cuadrado menos 3, que sería 14x menos 0. Ahora, la derivada de este término tenemos que sumarla con la derivada de 9 tangente de x. En este caso tenemos una constante por una función. La derivada de 9 tangente de x sería 9, que es la constante, por la derivada de tangente de x, que es secante al cuadrado de x. Hasta aquí hemos hallado el primer término de la derivada, es decir, el correspondiente a la primera función por la derivada de la segunda función. Toda esta expresión tenemos que sumarla con la segunda función o segundo factor, que sería raíz de 7x al cuadrado menos 3 sumado con 9 tangente de x, por la derivada de el primer factor o primera función. La derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. La derivada de 5x al cuadrado es 10x. La derivada de menos 8x es menos 8 y la derivada de 9 es 0. Hemos entonces así completado la expresión que representa la derivada de la función dada inicialmente. Ahora,
Al resolver operaciones nos quedaría que f' de x es la expresión 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x más 9 que multiplica a 1 sobre 2 por 7x al cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio, toda esta fracción multiplicada por 14x y esa expresión sumada con 9 secante al cuadrado de x. Esta multiplicación debemos sumarla con el producto de la raíz de 7x al cuadrado menos 3 más 9 tangente de x por la expresión 6x al cuadrado más 10x menos 8. Aquí hemos aplicado la propiedad de la potenciación que permite escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo. También hemos resuelto algunas de las operaciones indicadas. Ahora, al aplicar la propiedad que permite escribir una potencia de exponente fraccionario como una raíz, nos quedaría que f' de x es la expresión 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 8x más 9 multiplicada por la expresión 7x sobre raíz cuadrada de 7x al cuadrado menos 3 y este cociente sumado con 9 secante cuadrado de x. Todo este producto tenemos que sumarlo con el producto de raíz de 7x al cuadrado menos 3 más 9 tangente de x por 6x al cuadrado más 10x menos 8. Derivada de un cociente de funciones. Las funciones de la forma f de x igual a g de x sobre h de x tienen como derivada a f' de x, que es un cociente en donde el denominador corresponde al cuadrado del denominador de la función inicial, es decir, h de x al cuadrado. Y en el numerador vamos a escribir la función que aparece en el denominador multiplicada por la derivada de la expresión que aparece en el numerador de la función inicial menos la función que aparece en el numerador de la función inicial por la derivada del denominador de la función inicial. En este caso hay que tener en cuenta que como la resta no es conmutativa, el orden en que se escriban los términos en el numerador es importante. Podríamos leer esta expresión como que la derivada de f de x igual a g de x sobre h de x es f' de x igual a h de x por g' de x menos g de x por h' de x, todo sobre h de x elevado al cuadrado. O también podemos leerla como el denominador por la derivada del numerador menos el numerador de la función inicial por la derivada del denominador sobre toda esta expresión que hemos escrito sobre el denominador elevado al cuadrado. Veamos el ejemplo. Si tenemos la función p de t igual a la raíz de 2t menos 5 más seno de t menos x, todo esto dividido 7t al cubo menos 5 elevado a la 2t. Fijémonos en este caso que como la variable que define la función es t, el término que tiene x se considera como una constante. Al aplicar la regla de la derivada tendríamos que p' de t es el denominador, que es 7t al cubo menos 5 a la 2t, por la derivada del numerador. Para derivar raíz de 2t menos 5 aplicamos la regla de la potencia, ya que la raíz de 2t menos 5 es lo mismo que 2t menos 5 elevado toda a la 1 medio. Por lo tanto, su derivada va a ser 1 medio por 2t menos 5 elevado a la menos 1 medio multiplicado por la derivada de 2t menos 5, que sería 2 menos 0. Esta derivada de raíz de 2t menos 5 tenemos que sumarla con la derivada de seno de 2t, que es coseno de t, y menos la derivada de x, que sería 0, ya que como aclaramos anteriormente, en este caso x es una constante. Hasta aquí hemos hallado el primer término del numerador de la fracción que corresponde a la derivada de la función dada. Escribimos entonces el signo menos y ahora vamos a escribir la expresión que está en el numerador de la función inicial, que sería raíz de 2t menos 5 más seno de t menos x, y esta la vamos a multiplicar por la derivada de lo que está en el denominador. La derivada de 7t al cubo es 21t al cuadrado.
Bajamos el exponente, lo multiplicamos por el 7 y le disminuimos una unidad al exponente. 7 por 3 es 21 y 3 menos 1 es 2. Por eso nos queda 21t al cuadrado. Ahora, para derivar la función menos 5 elevado a la 2t. En este caso, esta es una función exponencial. De acuerdo con las reglas vistas anteriormente, su derivada sería menos 5 a la 2t por el logaritmo natural de 5, que es la base de la potencia, por 2, que sería la derivada del exponente. La derivada de 2t es 2. Toda esa expresión que acabamos de escribir, toda esa diferencia de esos dos términos, la tenemos que dividir entre el denominador de la función inicial elevado al cuadrado, es decir, entre 7t al cubo menos 5 elevado a la 2t, todo eso elevado al cuadrado. Al resolver las operaciones que tenemos indicadas, nos quedaría que p' de t es igual a 7t al cubo menos 5 a la 2t, esta expresión multiplicada por 2 sobre 2 por 2t menos 5 elevado a la 1 medio más coseno de t. Este producto restado con el producto de raíz de 2t menos 5 más seno de t menos x con la expresión 21t al cuadrado menos 2 logaritmo natural de 5 por 5 elevado a la 2t. Aquí hemos aplicado también la propiedad de la potenciación, que permite escribir una potencia de exponente negativo como una potencia de exponente positivo. Toda esa diferencia que acabamos de escribir la debemos dividir entre 7t al cubo menos 5 a la 2t, todo elevado al cuadrado. Ahora, aplicando la propiedad que permite escribir una potencia de exponente fraccionario como una raíz, nos quedaría que p' de t es 7t al cubo menos 5 a la 2t, todo esto multiplicado por la raíz, por 1 sobre la raíz de 2t menos 5 más coseno de t, y este producto lo debemos restar con el producto de la raíz de 2t menos 5 más seno de t menos x por 21t al cuadrado menos 2 logaritmo natural de 5 por 5 a la 2t. La diferencia de las dos expresiones la dividimos entre 7t al cubo menos 5 a la 2t elevado al cuadrado. Hemos visto entonces las reglas de las derivadas y algunas de sus aplicaciones en la solución de ejercicios. Podemos darnos cuenta que en algunos casos se pueden aplicar diferentes reglas, dependiendo de la expresión, y obtener como resultado la misma respuesta. En otros casos es importante la aplicación de varias reglas en un mismo ejercicio para poder encontrar la derivada de la función dada.